Hola amigos de Rincón del Soguero, ¿cómo les va? Bueno, si recuerdan hace un tiempito les dije que iba a sumar videos nuevos al Rincón, pero no se desesperen, no es que el Rincón va a dejar la sobería, no, estos videos van a aparecer una vez por mes o cada 2 meses, van a ser videos que tengan que ver con nuestra tradición y también con mi zona donde vivo, para que ustedes conozcan personajes e historias de acá de mi lugar. ¿Qué vamos a hacer en este video? En este video les voy a mostrar cómo hice este hornito de barro. Formas de hacer el horno de barro hay montones, muchísimas. Esta no es la mejor, sino es la más sencilla que encontré, y la hice todo con cosas que he ido encontrando y recicladas. Así que prepárense y manos a la obra para ver cómo se hace este lindo horno. Bueno, para hacer el horno lo primero que hice, anduve cirugiando cosas. Sí, cirugié un pallet, una chapa de zinc, escombros que me dio el vecino. Están cortados así de forma natural, no los corté yo en cuadraditos, así que los fui encascando acá arriba como un rompecabezas. Hice una base, la hice con estos tubos de PVC, los que se usan para los desagües, lo llené de tierra y quedó bastante firme, miren. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es, le vamos a poner una capa de aislante entre el ladrillo y el palet. Aunque tiene una chapa, le vamos a poner un más aislante, que puede ser vidrio molido, vidrio y arena, vidrio y sal. Eso es a gusto de ustedes. Yo lo que voy a usar es vidrio y arena. El vidrio, ¿cómo se lo voy a poner? Se lo voy a poner molido. Por eso tengo las antiparras para protegerme. Acá lo estaba rompiendo, ahora les voy a mostrar cómo lo rompía para que ustedes se cuiden. Acá voy a romper los vidrios. Importante protegerse los ojos porque salta. Se podrían usar las botellas enteras. Si en vez de base, en vez de tener el pallet así, se hacen un cajón, pueden poner las botellas enteras. También sirve. Yo lo voy a romper. Cuando vayan a romper, háganlo en supervisión de un mayor. Es muy peligroso. Así que use protección en los ojos. Yo voy a usar una masa, ya los tengo bastante rotos. Y una bolsa de estas de alimento para perros que son bastante fuertes. Entonces le voy pegando así despacito para que no vaya a saltar ninguna esquirla de vidrio y nos lastime. Hoy no sé si ven atrás, hay un montón de cosas cirugiadas para reciclar próximamente. Bueno, ahora le voy a colocar los vidrios. Como yo ya lo tengo armado como un rompecabezas, lo voy a ir levantando. Si quieren ustedes, si tuvieran todos los ladrillitos iguales, lo sacan y ponen todo el vidrio y después ponen los ladrillos, pero yo me voy a complicar, así que voy a ir poniendo así. Y los voy a ir cerrando de nuevo. Así con toda la base. Bueno, ya le puse el vidrio y la arena a la base. Ahora lo que voy a hacer es con arena, la voy a tirar sobre el piso de ladrillo y me voy a ayudar así y la voy a barrer toda hasta que se llene todas las uniones. Bueno, ahora viene el momento de preparar el barro. Recetas del barro hay un montón. Puede ser tierra con pasto, tierra con excremento de caballo. Yo voy a usar otra receta, voy a usar una receta que es tierra arcillosa y arena. Se prepara de la siguiente forma, son 2 partes de arena por una de tierra arcillosa. Así que vamos a empezar a prepararlo en esta batea vieja. Una de arena. Y ahora lo mezclamos bien. Bueno, ahí ya tenemos bastante uniforme la mezcla de tierra y arena. Ahora le vamos a echar agua y vamos a hacer nuestra pasta. Esto me recuerda a mi época de ayudante de albañil. Bueno, una vez que ya tenemos el barro con esta consistencia que parece cemento, miren. Bueno, ahora vamos a empezar con la construcción. Sobre nuestra base lo que hicimos fue
poner un clavo en el centro. Al centro lo sacamos tirando 2 diagonales donde se cruzan, es el centro. Ahí pusimos un clavo y pusimos un hilo que va a tener la mitad de la circunferencia que nosotros queremos darle al horno. ¿Ven? Entonces nos vamos a asegurar de que quede bien redondito. Vamos a empezar del lado de atrás. Vamos a humedecer. Miren qué rociador más campero. Y ahora vamos a empezar a montar la primera pared del horno. Como los ladrillos que conseguí son de escombros de una obra en construcción, no son todos muy parejos. O sea que lo que voy a hacer es que los lados rectos queden hacia el centro y hacia los costados. Y el lado donde está quebrado hacia afuera. Lo vamos a ubicar así y tiene que estar tocando, ¿ven? El nudito que le hicimos hasta ahí. Ahí tiene que estar tocando el nudito y ahí lo vamos a pegar. Vamos a ver. Ahora vamos a poner otro y lo hacemos lo mismo. Llevamos que toque el centro ahí, ¿eh? Y también lo pegamos. Bueno, y hacemos esto hasta llegar a la zona de la puerta, que le vamos a mostrar qué vamos a hacer ahí cuando llegue a la parte de la puerta. Una vez que dimos la primera vuelta, ¿ven? Antes de que se cierre, le dejamos el espacio para la puerta. La mejor forma de calcular el espacio para la puerta es trayéndose la asadera. Y le vamos a poner 2 ladrillos enteros para que hagan de marco y a la vez de soporte de la parte del horno que va a pasar por acá. ¿Cómo hicimos para unir el círculo a los ladrillos? Muy fácil. Pusimos unos escombros en forma triangular. ¿Cómo los gastamos así? Como no tenemos amoladora, usamos un método de la era de piedra. Miren. Una vez que le dimos la forma triangular, lo alisamos de la siguiente forma, usando una barra de concreto. Vamos gastando hasta obtener la medida que queremos. Una idea ecológica también. Ahora pegamos estos ladrillos, los pegamos bien y pegamos la puerta, y cuando lleguemos a esta altura les voy a mostrar cómo hacemos para que continúen la fila de ladrillos sobre la puerta. Bueno, ya le voy dando la segunda vuelta. Para que se vaya cerrando siempre vamos a usar el piolín. Van a ver, ahora este ladrillo tiene que tocar el piolín y eso hace que se vaya más adelante, ¿ven? Y así empieza a cerrar. Y así lo vamos cerrando y va tomando la formita de horno. Bueno, a seguir trabajando. Ya vamos por la cuarta hilera de ladrillos. Hicimos 2 hileras de ladrillos, los dejamos descansar 2 horas y media, 3 más o menos. Ahora vamos por la cuarta. En la cuarta lo que ya empezamos a hacer para que empiece a tomar la forma de nidito de hornero es, le damos una pequeña inclinación hacia adentro, ¿ven? Con un poquito, cuando lo sentamos en el barro, que quede la parte de atrás un poquito más alta que la parte de adelante. Y así esto nos va a permitir que vaya tomando la formita. Bueno, ahora seguir trabajando. Ya después de que la cuarta vuelta tiró, empezamos con la quinta, y para empezar a cerrar lo que es la arcada de la puertita, colocamos 2 ladrillos de estos huecos y le dimos la altura colocando otro para hacer de soporte. Entonces ven, empezamos la vuelta, pero empezamos robándole un poquito de espacio, vamos para adentro, así que le hicimos que salga más o menos como 1,5 centímetros hacia adentro. En la próxima vuelta vamos a hacer lo mismo, le vamos a agregar otra saliendo así un poquitito y así va a ir cerrando la puertita. Llegamos a la octava vuelta, cansado, muy cansado, la octava hilera. Ahora le vamos a poner una chimenea. Yo conseguí de la calle un tubo de estos de desagües antiguos que son de concreto. Si no, lo que pueden hacer si no consiguen uno de estos tubos es dejar el espacio de un ladrillo. Dejan el espacio de un ladrillo y sirve de chimenea. Pero yo ya que encontré esto lo voy a utilizar, así que lo voy a pegar acá. Ahí, ahora lo voy a acabar con unos pedacitos de escombro para que no se corra. Bueno, y voy a seguir, y cuando vuelva ya voy a tener terminado
la primera parte del horno. Listo, ya cerramos todo el horno. Ahora lo vamos a dejar 24 horas o un día y medio, que tire bien, que se seque bien, y después que secó, ahí le vamos a hacer el revoque final. Así que ahora a esperar que se seque. Bueno, ya pasaron 2 días de que lo armamos, ha tirado bastante, ya ha secado bastante. Ahora lo que vamos a hacer es ponerle el revoque. Lo vamos a preparar al revoque con 2 medidas de arena y una de tierra. Bueno, una vez que ya tenemos el barro con esta consistencia que parece cemento, miren. Ahora lo que le vamos a agregar es pasto seco, paja, puede ser bosta de caballo. Si van a agregarle bosta de caballo, usen guantes, cuídense las manos de no tener las manos lastimadas porque se pueden contagiar alguna enfermedad. Seco, y se lo vamos a echar, lo vamos a desmenuzar lo más posible y se lo vamos a echar desmenuzado. Esto también lo que hace es para cuando esta mezcla seque, que empiece a tirar, el pasto le da más cuerpo y lo sostiene. Bueno, agarramos y formamos una bolita de barro y la amasamos muchísimo el pasto, la tierra y la arena hasta que se queda así como una masa moldeable. Hagan unas bolitas. Vamos a rociar un poco la pared del horno para ayudar a pegar. Hacemos las bolitas, las aplastamos. Y hacemos esto hasta cubrir toda la superficie. Bueno, miren cómo va quedando. Ya falta poquitito para terminar la parte de atrás. Lo que estoy haciendo es cada vez que pongo una bolita de barro, me humedezco un poco la mano y la aprieto como modelando masilla o cerámica. Y voy tratando de que no vaya a quedar ninguno de los pastos paraditos, que queden todos bien pegados, que quede suave. Se terminó de ponerle todo el revoque. Ahora acá en la puertita le voy a hacer una especie de mampostería de adorno para que quede más armadito, que parezca una casita de hornero. Voy a usar 2 ladrillitos, una llanta de bicicleta que la corté porque va a tener, la voy a usar de sostén. Ahí, y después lo voy a cubrir todo con barro. Va a ir ahí, así, todo con barro para que quede esta formita de arcada. Bueno, ahora cuando vuelva va a estar terminada la arcadita. Miren qué parece, hasta parece un horno de verdad. Quedó lindo, quedó lindo. Ahora lo que tenemos que hacer es esperar entre 3 y 4 semanas que se seque bien para poder usarlo. No lo usen antes, aunque se sientan tentados, no lo usen antes porque si prenden fuego y hay humedad van a hacer que se agriete muchísimo. Así que a esperar entre 3 y 4 semanas. Bueno, ya pasó un mes. Y como pueden ver, miren, se secó muchísimo, se ha agrietado un poquito, pero no se asusten porque es normal que se agriete un poquito. Si quieren pueden tapar con barro de nuevo esas pequeñas grietas, pero es súper normal que le pase esto. La puertita no tiene ninguna ciencia, por eso no les voy a explicar cómo lo hice, con una madera reciclada también. Tiene el tamaño acá de la boca y listo, es para conservar el calor. Si consigo una madera mejor, haré una puertita mejor, pero ya está. Para usarlo, si quieren saber cómo usarlo, bueno, dejen en los comentarios y en un video más adelante les voy a explicar cómo usar el horno. Bueno, espero que el video les haya servido, que la gente que sabe hacer hornos de barro comente en la descripción y cuente cómo lo hace, qué técnica usa, cuánto tiempo se les demora. Porque esto también es como el dicho que dice cada maestro con su librito, hay montones de formas de hacer horno de barro. Bueno, espero que el video les haya gustado. Si les gustó, denle un like, un me gusta. No se olviden de suscribirse, así pasamos los 100.000 suscriptores. Y nos vemos en el próximo video del Rincón del Soguero. Un abrazo, vuelta y media. Chau.